Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 4, y vamos a estar leyendo versículo 6. Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Si usted ya lo tiene, diga amén. Ok, muy pocos lo tienen. Si ya lo tiene, diga amén. Ok, Nehemías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Será que podemos leerla juntos, por favor? En voz alta, en voz de trompeta. Amén. 1, 2, 3. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El tema que quiero compartirles esta tarde se llama ánimo para conquistar. ¿Cómo se llama el tema? Ánimo para conquistar. En realidad, todas las cosas dependen del ánimo que nosotros tengamos para conquistar. Esa es la verdad. Cada uno de nosotros va a alcanzar hasta donde el ánimo te permita alcanzar. Lo que tú tienes es porque has tenido el ánimo para alcanzarlo. Pero hay muchas cosas que requieren un ánimo mayor para que tú puedas obtener conquistas mayores. La palabra enseña y dice que toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Y por qué dice que fue terminada hasta la mitad? Porque una de las cosas que nosotros aprendemos de un hombre llamado Nehemías, Nehemías fue un hombre que la palabra enseña que fue un hombre que tuvo que enfrentar muchos problemas, muchas circunstancias, muchas cosas, pero tuvo la capacidad de hacer grandes cosas en poco tiempo. Hacer grandes cosas en poco tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Porque Nehemías entendió que para poder conquistar o para poder avanzar, el ánimo era fundamental. Si ustedes se dan cuenta, hay cosas en las que usted tiene ánimo, y cuando alguien tiene ánimo para hacer algo, no se siente cansado, no se siente frustrado, nada lo detiene, porque tiene el ánimo para hacerlo. El problema es cuando una persona no tiene el ánimo o está desanimada. Y muchas personas se acostumbraron a convivir con el desánimo, y posiblemente lo pueden llamar como una debilidad en su vida. Posiblemente pueden ver el desánimo como algo que, bueno, es normal, va y viene. Pero muchas cosas en su vida dependen del ánimo que usted les coloque para hacerlas. Estoy hablando de todas las cosas a nivel general. Por eso Nehemías fue un hombre que a través de la palabra Nehemías nos enseña cómo él se tuvo que enfrentar a un sinnúmero de cosas que querían desanimarlo, que querían desalentarlo, pero él las tuvo que enfrentar y superarlas para poder alcanzar a hacer grandes cosas en poco tiempo. Todos los hombres de Dios tienen que enfrentar cosas. Todas las personas, aunque seamos cristianos, tenemos que enfrentar momentos difíciles. El problema no es enfrentarlos, el problema es cómo nosotros los estamos enfrentando. En el libro de Nehemías vemos algo, y es cómo puede venir el desánimo. ¿Cómo puede venir el desánimo? Hay muchos factores por los cuales el desánimo puede venir a una vida. Todas estas cosas vinieron a Nehemías, pero él tuvo la capacidad de superarlas. Muchas de estas cosas pueden haber venido a su vida y usted aprender a convivir con esto. Dios no quiere que usted aprenda a convivir con esto, sino que usted desarraigue el desánimo de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok,
Lo primero de cómo puede venir el desánimo está en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo puede venir el desánimo? Nehemías 1:3. Lo primero, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas como fuego. Lo primero, de qué manera puede venir el desánimo a una vida, es cuando ve la condición pero no encuentra la solución. Muchos de nosotros, encontrar el problema no es el problema. Saber cuál es el problema no es el problema. Ustedes pueden saber cuál es el problema en su hogar. Ustedes pueden saber cuál es el problema en su ministerio. Ustedes pueden saber cuál es el problema en sus finanzas. Saber cuál es el problema no es problema. Usted lo sabe. El problema es cuando una persona sabe cuál es el problema, pero no encuentra una solución. Siente que todas las puertas están cerradas. No encuentra por dónde salir. No encuentra qué hacer. No encuentra cómo avanzar. Y ahí es cuando el desánimo empieza a tocar la puerta del corazón de una persona. Cuando en realidad conoce la condición, conoce la situación, pero no sabe qué hacer. Nehemías, dice la palabra, que él vio cómo estaba la ciudad, que estaba en gran afrenta, que el muro estaba derribado, que las puertas estaban quemadas, y él no encontraba una solución. Hay muchas cosas en tu vida de las cuales tú puedes ver que son un problema para ti, que son un problema en tu hogar, en tus finanzas, en tu ministerio, en tu vida personal, en tu área sentimental. Hay cosas en las cuales determinar cuál es el problema, tú ya lo sabes. El desánimo viene no por saber el problema, sino porque tú no encuentras una solución. Has intentado una cosa, has intentado otra cosa, has intentado otra cosa, y tu vida sigue siendo la misma. En el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 2, dice: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de mis sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Saben que cuando una persona no encuentra salida, cuando una persona no encuentra solución, no solamente el desánimo se manifiesta a su vida, sino que el desánimo viene acompañado por estas dos cosas: la tristeza y el temor. Muchas veces el enemigo quiere, claro, el desánimo viene, pero entonces viene la tristeza, que es lo que muchas personas llaman como la depre. No es que me dio la depre, no es que tengo la depre, entonces no salgo de la casa, no quiero comer, no quiero hablar con nadie, no quiero bañarme, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero encontrarme con nadie, no quiero ni siquiera ir a la iglesia, no quiero escuchar a nadie, no quiero ver a nadie. Y a veces la gente lo ve, no, es que es mi manera de ser. No, es algo que está viniendo el desánimo a esa vida. El desánimo es algo espiritual que toca a la puerta de tu corazón, buscando la manera que si tú abres, Él pueda venir y tomar el control de tu vida. Lo segundo que enseña la palabra de cómo puede venir el desánimo a una vida, Nehemías capítulo 2, versículo 19, dice: pero cuanto lo oyeron Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Escuche esto. Lo segundo por lo cual puede venir el desánimo a una vida es cuando se levantan contra ti. Es cuando a tu alrededor hay personas de las cuales tú nunca esperas que se levanten contra ti, que se levanten a hablar, que se levanten a señalar, que se levanten a juzgarte. Y esto hace como que la fuerza que tú tienes mengüe, que la fuerza que tienes para alcanzar algo se reduzca.
Y ya como que tú mismo establezcas, no quiero seguir adelante, no quiero avanzar, ya no quiero hacer lo otro. Entonces por eso dice esta palabra, dice, se levantaron estos tres, hicieron escarnio y lo despreciaron. Cuando una persona abre la puerta al desánimo, es cuando se siente despreciada. ¿Y qué ocurre? No es que a la persona la desprecien, es que él o ella relaciona todas las cosas como un desprecio para él o para ella. Cuando una persona permite el desánimo en su vida, muy seguramente el pastor va a pasar por el lado, va a saludar a todo el mundo menos a esta persona. Y esa persona lo que va a aceptar es: estoy despreciada, yo no soy valorada, yo no soy estimado, yo no sirvo para nada, este no es mi lugar. Y empieza a abrir su mente, a permitir pensamientos incorrectos que lo quieren alejar del propósito de Dios, tan solo porque permitió el desánimo en su corazón. Por eso habla muy claro y dice que estos se levantaron y hicieron escarnio. Y fueron cosas a las cuales Nehemías se tuvo que enfrentar. Pero él entendió que era más grande lo que Dios tenía para él que lo que las demás personas querían hacer en él. Cuando tú entiendes que lo que Dios tiene para ti es más grande, es más poderoso que todo el mal que cualquier persona se quiera levantar contra ti, entonces tú caminas y nada te afecta. Nada hace que tú te devuelvas, nada hace que tú mengues, nada hace que tú sueltes las cosas, dejes de hacerlo. No, al contrario, tú adquieres más fuerza para poder conquistar. Tú adquieres más fuerza para poder avanzar. Tú sabes que Dios está contigo y que lo que Dios quiere hacer contigo es tan grande que por eso el enemigo se quiere levantar aún a través de personas cercanas. La Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hay una palabra que dice esto. Y muchas veces aquellas personas más cercanas son las que más nos afectan o las que más a veces daño nos pueden hacer a nosotros. Pero son las cosas que Nehemías tuvo que enfrentar y son las cosas que tú y yo tenemos que enfrentar continuamente. ¿Por qué? Porque el desánimo va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Hay personas que viven como en una montaña rusa emocional. Hay momentos o días donde están en la gloria, quieren conquistarlo todo, saben que nada es imposible para ellos. Y hay otros días donde no quieren nada con nadie, donde no quieren comer, no quieren dormir, no quieren hacer, no quieren ir. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir en nuestras emociones. Es algo que nosotros no podemos permitir que el enemigo controle nuestra vida. Por eso el desánimo es algo que tú tienes que desarraigar de tu corazón. Tú no lo puedes aceptar. Esto frena, te quita la capacidad de crear, te quita la capacidad de sobresalir, te quita el brillo. Cuando el desánimo toca una vida, daña, opaca todo lo que toca. Lo tercero que enseña la palabra, de aquellas cosas de cómo puede venir el desánimo. Nehemías capítulo 4 versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Lo tercero por lo cual puede venir el desánimo a una vida es cuando no logra los resultados esperados. Estas son cosas de las cuales muchas personas tienen que batallar en su área financiera, por ejemplo. Sí, se esfuerza. Hay personas que hacen un análisis de su vida y a veces los análisis son buenos siempre y cuando tú seas dirigido por Dios. Pero cuando los análisis que tú haces de tu propia vida no son dirigidos por Dios, lo que traen es desánimo y depresión. Entonces te llevan a pensar: ¿cuántos años llevo yo en la iglesia? ¿O cuántos años han pasado? ¿O cuánto tiempo yo he trabajado? Y mire lo que tengo, mire cómo estoy, mire cómo tal persona, mire cómo fulano de tal lleva menos que yo, es más joven que yo, y mire todo lo que ha alcanzado, mire todo lo que tiene, mire que ya se casó, mire que ya tiene hijos, y míreme a mí cómo estoy. Mire que tal persona ya tiene su casa, mire tremendo carro que tiene, y mire yo con la misma bicicleta,
con la monareta de siempre. Cómo el enemigo empieza a trabajar nuestra vida y cómo ese desánimo viene cuando nosotros no obtenemos los resultados que anhelamos. Y es como él viene a golpear, a golpear, a golpear. Tú determinas de qué manera vivir cada día. Tú siempre te vas a encontrar cada mañana que te levantes con una oportunidad para tener el ánimo correcto y emprender el día de la manera correcta, o tener el desánimo y emprender el día en destrucción, en desánimo, en que no quieres, en que no puedes, en que no va a ser bueno, en que nada te va a salir bien. Y eso tú mismo lo determinas. No es cuestión de que si Dios o de que si no, el Señor está contigo. Pero yo puedo determinar qué camino voy a tomar cada mañana que yo me levante. Cada mañana que yo me levante, yo determino cuál va a ser el rumbo de ese día para mi vida. Yo determino, va a ser un día de bendición, de victoria, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque hayan luchas. Pero yo determino de qué manera va a ser mi día. O si no, usted va a tomar la determinación de que es uno de los días que usted quiere que se termine rápido, o de los días que aunque usted dice es el peor día de mi vida. Hablaba ahorita con una persona al terminar la reunión de las 3 de la tarde y me decía: pastor, la verdad, anoche quería quitarme la vida. Anoche yo ya había determinado cómo hacerlo. Anoche había determinado hacer esto, esto, esto y esto. Pero Dios me dijo: tienes que ir a la reunión. Y la verdad, pastor, Dios me habló. Y el problema que yo he tenido, me dijo, es que yo me desanimo. Y cuando yo me desanimo, empiezo a pensar de todo. Empiezo a pensar que no sirvo para nada. Empiezo a pensar que no soy importante para nadie. Empiezo a pensar un sinnúmero de cosas. Y son las cosas de las cuales Dios quiere que tú no permitas en tu mente ni en tu corazón. Lo cuarto, Nehemías capítulo 4, versículo 19, dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en un muro, lejos los unos de los otros. Lo cuarto por lo cual puede venir el desánimo es cuando te sientes solo, sin ayuda de nadie. Es cuando tú dices: a mí me toca emprender solo las cosas, a mí me toca, esto es muy duro para mí. Yo mire todo lo que he hecho, nadie se da cuenta de lo bueno que yo soy, nadie se da cuenta, y te empiezas a convertir ¿en qué? Tú mismo, ¿en la qué? En la víctima. Aquí dijo el hombre. Te empiezas a convertir en la víctima. Y cuando una persona se empieza a convertir en la víctima, hermano, es una persona que fácilmente está escuchando la voz del enemigo todo el tiempo. Porque usted siempre va a encontrar un motivo para decir: yo hice, yo fui, pero nadie me dijo, nadie me dio, nadie me premió, nadie me respaldó, nadie. Y es cuando tú estás convencido de esto: a mí me ha tocado solo, a mí me ha tocado levantar esto solo. Y entonces empiezas a pensar: es mejor dejarlo, es mejor irme, es mejor cambiarme de ministerio, es mejor cambiarme de iglesia, es mejor, sabiendo que el problema en realidad no está alrededor tuyo. Muchas veces el problema está en nuestro propio corazón. El problema lo tenemos nosotros, está caminando con nosotros todo el tiempo. Y es allí donde el Señor quiere sacar esto de nuestro corazón. Las circunstancias a tu alrededor no cambian si tu corazón en realidad sigue siendo el mismo. Si tu manera de pensar sigue siendo la misma, no esperes que a tu alrededor las cosas sean transformadas. Tú tienes el poder para transformar tu alrededor siempre y cuando tengas el poder para que tu propia vida sea transformada. De lo contrario, no esperes un cambio fuera de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Nehemías tenía todo para abrirle la puerta al desánimo. La verdad, son innumerables las cosas que él vivió
La gente se levantaban, murmuraban de él, hablaban mal, levantaban calumnias, la gente lo quería engañar, le quería mentir, la gente se fue de su lado, la gente quería dejarlo solo, innumerables cosas para que él fuera un hombre desanimado y que fuera un hombre que no pudiera obtener la victoria en lo que emprendía. Eso era lo que quería marcarlo el enemigo. Pero Nehemías tuvo que enfrentarlo. Tuvo que enfrentarlo como lo tienes que enfrentar tú y como lo tengo que enfrentar yo. Todos los días de nuestra vida tenemos que enfrentar estas situaciones. Hay cosas que no van a cambiar. Hay personas que no van a cambiar definitivamente. Pero sí puedo hacer que las cosas sean diferentes en la manera en la que yo las enfrento. Por eso Nehemías muestra cómo contrarrestar el desánimo. Y lo primero que Nehemías enseña de cómo contrarrestar el desánimo está en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra: ¿cómo contrarrestar el desánimo? Lo primero, versículo 4 del capítulo 1 del libro de Nehemías. Dice: cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escuche esto tan poderoso. Muchas veces usted ha llorado. Usted puede decir: pastor, pero yo he sido como Nehemías. Yo también he llorado. Claro, usted ha llorado, pero muchas veces ese lloro es de queja, es de lamento, es de víctima. Nehemías entendió una cosa: que lo primero que él podía contrarrestar el desánimo en su vida era pidiendo una dirección espiritual para su vida. Por eso él lo que hizo fue que, aunque vio que las puertas estaban quemadas, que el muro estaba derribado, que la situación estaba difícil, que no había nada bueno que hacer, lo que hizo él fue refugiarse en Dios. ¿De qué manera? Dice: me senté, lloré, hice duelo, ayuné, oré delante de Dios. No es cuestión de que tú encuentres una persona a la cual tú le puedas contar todos tus dolores. Saben que a veces las personas piensan que un amigo es el que le escucha y le lleva la idea en todo lo que él está diciendo. Entonces buscan una persona que se le puedan desahogar. Y esa persona lo que va a hacer es: uy, no, sí, te ha tocado tan duro. No, sí, para ti ha sido tan difícil la vida. Y eso es lo que a la gente le gusta escuchar. ¿Sabe que Nehemías no hizo esto? Nehemías, su refugio fue el Señor. Aprendió a que por grande que fuera la dificultad, él tenía que aprender. Dice: por algunos días se metió con Dios, por algunos días ayunó, por algunos días oró intensamente, por algunos días declaró al Señor su situación. El desánimo, yo tengo que sacarlo de mi vida, pero la mejor manera no es encontrar a alguien que me lleve la idea. Yo tengo que encontrar a alguien que me dé una solución, que me dé una respuesta, y ese es el Señor. Porque el Señor me va a decir claramente: no pienses eso. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tus amistades, cambia las relaciones, cambia esto. Él sí me va a orientar de la manera correcta. Por eso lo primero que tú tienes que hacer es pedirle a Dios esa dirección para tu vida. Tener esos tiempos de ayuno. Yo no voy a aceptar el desánimo. Esos días en los cuales tú no quieres hacer nada, no quieres levantarte, recibes un mensaje del jefe y tú empiezas a murmurar del jefe, recibes un mensaje del líder y empiezas a murmurar: claro, ya empezaron a llamarme. Ves una llamada de alguien: claro, ya me va a llamar a pedir un favor, para eso sí sirvo. No, tú vas a tener claro, en el nombre de Jesús, esa dirección del Señor. Lo segundo, cómo Nehemías contrarrestó el desánimo. Lo segundo, Nehemías capítulo 2 versículo 4 dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Lo segundo, para que tú puedas contrarrestar el desánimo, tienes que, ¿qué cosa? Volver a soñar. Volver a soñar. Saben que este rey representa al Señor, y lo que hizo Nehemías fue escuchar que el rey le decía: ¿qué cosa
pides. Tú tienes que volver a soñar. Tú tienes que volver a soñar que Dios sí tiene un hombre para ti. Tú tienes que volver a soñar que Dios sí tiene una familia para ti. Tú tienes que volver a soñar que el Señor sí quiere darte un gran ministerio. Tú tienes que volver a soñar con que el Señor te quiere bendecir. Tú tienes que volver a soñar. Siempre el enemigo va a querer que tú no sueñes. Siempre el enemigo va a querer que tú no avances, que tú no crezcas, que tú no prosperes, que tú no seas feliz. Hay áreas en tu vida en las que tú dices: me siento bendecida en esa área. O sea, hay áreas de tu vida en las cuales tú puedes decir: siento que Dios me escucha, siento que Dios me respalda, siento que Dios me bendice. Pero hay áreas de tu vida en las que tú dices: en esa área yo siento como si el Señor no me escuchara, como si el Señor no respondiera a mis oraciones. En esas áreas en las que tú sientes eso, son las que tú tienes que volver a soñar, son las que tú tienes que volver a creer, son las que tú tienes que volver a decir: si en esa área yo no he podido avanzar, me voy a concentrar en esa área y voy a demostrar en el nombre de Jesús que Dios sí tiene una respuesta para mí en esa área. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero de cómo contrarrestar ese desánimo, versículo 18 del capítulo 2 de Nehemías dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén y amén. Lo tercero es: levántate y esfuérzate. ¿Cómo yo me quito el desánimo de mi vida? ¿Cómo ese vestido de desánimo que posiblemente lo llevas puesto hace tanto tiempo, cómo puedes quitártelo? Dice: levántate y esfuérzate. Hay muchas cosas que no van a venir a tu vida así dures orando por ellas años. No van a venir si tú no tomas la determinación de levantarte e ir a tomarlas. Dios, hay muchas cosas que ya las tiene para ti. No esperes a que vengan. Búscalas, reclámalas, levántate y tómalas. Levántate y esfuérzate por ellas. El desánimo paraliza, el desánimo frena, el desánimo no te dan fuerzas para querer conquistar. El desánimo te envuelve, te envuelve, te envuelve. Pero cuando tú entiendes, el levantarte, el esforzarte hacen que tú rompas ese vestido de desánimo que habías tenido durante todos estos últimos días, últimos meses o posiblemente últimos años. Y lo cuarto con lo cual tú puedes contrarrestar ese desánimo está en el versículo 13 y 14 de Nehemías 4. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, sus arcos, sus lanzas. Después miré y levanté y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo cuarto y último: encuentra un motivo para vivir. Busca un motivo, busca algo que te dé las fuerzas. Busca algo que en realidad tú digas: yo voy a vivir a partir de ahora para eso. Voy a cumplir ese propósito. Voy a lograr, voy a alcanzar. No importa cuán grande sea, te aseguro que por más grande que sea, nunca va a ser más grande que el Dios que está contigo. Jamás lo va a lograr. Pero si tú logras eso, va a ser un motor dentro de ti que no va a permitir que el desánimo venga sobre tu vida. Es algo que tú tienes que pelear, es algo que tú tienes que batallar. Yo como pastor tengo que batallar con tantas cosas. Una de esas es el desánimo, por muchas cosas, por muchos de esos factores que yo le cuento. Una de dos: decido abrazar el desánimo y quedarme así,
o decido animarme y tener las fuerzas para dar el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y no mirar atrás, sino avanzar y avanzar y avanzar, y creer que hay un motivo en mi corazón correcto para poder avanzar, para poder crecer, para poder seguir adelante. Yo sé que en esta reunión hay muchas personas, muchas, que han aceptado el desánimo en su vida.